Hola a todos, bienvenidos a Estrés de Película. ¿Qué tal? Estamos en el aire. ¿Cómo les va? Muchas gracias a todos los que están por acá. Vamos a esperar un minutito más a ver si se suma alguien más y vamos a tocar el tema. Em, Gracias, Néstor, a vos. Em, Cuando toqué el tema del finitismo causal, tuvimos una amable discusión, un amable debate con Enrique de Adictos a la Filosofía. Dije en ese momento que yo defendía que el universo podía ser infinitamente antiguo, que no había ningún obstáculo lógico, metafísico para esto. Aclaré que esto no implicaba que el universo fuera de hecho infinitamente antiguo y que, como la inmensa mayoría de las personas cultas hoy en día, yo pienso que no lo es, en efecto. Pero que no lo es por de hecho, pero no que no necesariamente no pueda hacerlo. O sea, creo que hay evidencias empíricas de que el universo no es infinitamente antiguo. Voy a explicar 4 de estas. Soy consciente que me estoy metiendo al hablar de evidencias empíricas, estamos dejando el ámbito de la filosofía pura, de la epistemología, de la metafísica y similares, y entrando en el ámbito de la ciencia o de la filosofía natural. Estamos entrando en el ámbito empírico. Es sí una investigación empírica de la realidad que tiene importantes consecuencias filosóficas y por eso creo que vale la pena tocar el tema. Me voy a limitar en 4 argumentos que me parece que son los principales con diferencia. Los voy a explicar brevemente. Yo no soy físico. Lo que voy a dar son explicaciones muy simples, tomadas a su vez, de divulgadores o de lecturas un poco más complejas que la divulgación como la que puede dar un canal de YouTube, pero tampoco tengo un estudio en el tema. Vamos con esto. La primera es la paradoja de Olbers. Olbers fue un astrónomo que vivió en la primera mitad del siglo XIX y se dio cuenta de algo que aparentemente no había notado nadie antes. En su época, todas las personas de formación científica daban por sentadas una serie de premisas. El universo es perdón, la noche es muy oscura. Bueno, esto no es que fuera un descubrimiento astronómico precisamente, pero es un dato que conviene tener en cuenta. Las estrellas son muy brillantes, el universo es infinitamente antiguo y el universo es infinitamente extenso. Olbers se dio cuenta que esas 4 proposiciones no podían ser todas verdad, porque si todas fueran verdad, entonces, si en el infinito universo hubiera infinitas estrellas, todo el cielo se vería constantemente como si fuera la superficie del Sol. Y desde luego no estaríamos acá para verlo. No, una de esas proposiciones tenía que ser necesariamente falsas. Bueno, obviamente no se puede discutir seriamente que la noche sea oscura ni que las estrellas sean muy brillantes. Así que había que atacar alguna de las otras dos o suponer que la contradicción era solo aparente. Olbers, curiosamente, aunque analiza la hipótesis de que el universo pueda no ser infinitamente antiguo y da una estimación muy amplia, dice que el universo, pues si esa es la explicación correcta, el universo tendría que tener entre 10 elevado a la 8 y 10 elevado a la 12 años, lo cual coincide con lo que piensan los cosmólogos, los físicos hoy, quien dicen que el universo tiene alrededor, poco menos de 13,8 por 10 elevado a la 9 años. Ok, había dado Olbers un margen muy amplio, pero era correcto. Estaba entre 10 elevado a la 8 y 10 elevado a la 12 años, la edad del universo.
Olver, sin embargo, no pensaba que esta era la explicación correcta. Olver pensaba que había otras explicaciones más razonables. Pero la paradoja de Olbers es una de las causas por las que, de las evidencias empíricas que sugieren que el universo no es infinitamente antiguo, no puede ser infinitamente antiguo. La segunda es la segunda ley de la termodinámica, que dice que en todo sistema cerrado, la energía nunca puede ser totalmente reutilizada, sino que siempre hay un pequeño porcentaje, o un porcentaje mayor, siempre hay una cantidad de energía que se difumina como calor, se dispersa como calor. Ahora bien, el universo, tomado en su conjunto, es un sistema cerrado, donde hay una cierta cantidad de energía, y esta energía no aumenta y no disminuye. Por lo tanto, la energía en el universo tiene que tender al equilibrio térmico. Ahora bien, si el universo fuera infinitamente antiguo, ya tendríamos que haber alcanzado lo que Boltzmann llamó la muerte térmica del universo. Boltzmann, otra vez, intenta defender que el universo es infinitamente antiguo y defiende que la entropía o segunda ley de la termodinámica, en algunos casos muy extraños puede revertirse, puede pasarse de un mayor desorden o entropía a una entropía menor. Esta hipótesis fue atacada con una paradoja, la paradoja del cerebro de Boltzmann, que es una especie de matrix, de especie de matrix, la idea de que en vez de ordenarse toda una región del universo, tendría más sentido que se cree en medio del caos universal un cerebro que cree que tiene un cuerpo y está viviendo en un universo ordenado. Esto sería mucho más probable matemáticamente. Esta especie de matrix, conocida como el cerebro de Boltzmann, ataca la idea de que la explicación que daba Boltzmann a por qué el universo no ha alcanzado ya el estado de muerte térmica. Boltzmann pensaba que había un ciclo donde el universo tendía a la muerte térmica y de repente, de modo totalmente random, se reordenaba y empezaba otra vez a avanzar la entropía y caer nuevamente en un nuevo estado de muerte térmica. Si esto suena al eterno retorno de Nietzsche, no es por casualidad. Nietzsche estudió física con Boltzmann. Así que no es por casualidad. Si a alguien le estaba sonando a Nietzsche esto, no es casual. La tercera es quizá la más sólida de todas, porque estas dos, como hemos visto, las dos primeras evidencias empíricas que apuntaban a que el universo no era infinitamente antigua, esta conclusión fue rechazada por sus mismos teóricos, Boltzmann y Olbers. Así que todavía no era algo contundente. La más contundente de todas viene cuando se empieza a medir el efecto Doppler de las galaxias. El efecto Doppler es, supongo que habrán visto la mayoría alguna explicación de divulgación científica de esto. Por ejemplo, da una muy buena explicación la serie Contacto es una novela. La serie Cosmos, la original digo, da una buena explicación del efecto Doppler. Dice, aplicado a la luz, el efecto Doppler, dice que cuando un objeto se está alejando de nosotros, la luz tiende a correrse en el espectro, verse más rojo de lo que es realmente el objeto, y cuando se acerca tiende a verse más azul. Se corre el espectro de lo que es la luz que emite realmente la luz que está emitiendo el objeto. Lo que esperaban Humason y Hubble, quienes hicieron la primera investigación a gran escala para medir el corrimiento de la luz de las galaxias, esperaban que el universo iba a ser una especie de sopa caótica, con galaxias moviéndose en todas direcciones, y por lo tanto, en una cantidad lo suficientemente grande de galaxias,
iba a haber tantas galaxias acercándose a nosotros como alejándose. Lo que encontraron fue algo completamente distinto. Encontraron que, exceptuando las galaxias del grupo local, la nube de Magallanes, Andrómeda y un puñado más, todas las galaxias se están alejando de nosotros. Y no solo todas las galaxias se están alejando de nosotros, sino que hay una proporción matemática, hay una constante, que esto se está discutiendo en los últimos años, pero esto no viene al caso, esto es hilar demasiado fino. Hay una velocidad constante. A tal distancia se está alejando de nosotros a una velocidad. A tal otra distancia se está alejando a mayor velocidad y así. Eh, la única explicación razonable para esto es que el universo se está expandiendo. Y si el universo se está expandiendo, otra vez aparece el tema de la conservación de la energía. ¿Por qué el universo, si fuera infinitamente antiguo y se está expandiendo desde hace infinito tiempo, por qué no anda cada átomo a su bola por ahí? ¿Por qué hay galaxias? ¿Por qué hay planetas? ¿Por qué estamos nosotros? Esto apuntaba nuevamente a que el universo no podía ser infinitamente antiguo, y este es quizás el argumento de mayor peso de todo, el corrimiento al... sí, es un vivo esto, el último Kiris. Sí, es el argumento que más peso tiene. Y por último, hay más helio del esperable en el universo. El universo está hecho prácticamente de hidrógeno y helio. Hay un 72% de hidrógeno, 26% de helio y un 2% de todo lo demás. Números a ojo de buen cubero esto, ¿no? Otros dan números por un 1% más o de menos, pero por ahí anda. ¿Qué tiene esto que ver con la expansión del universo? Bueno, los elementos, toda la materia empieza siendo hidrógeno, por eso es que hay tanto hidrógeno. Un átomo de hidrógeno es un núcleo formado por un protón al que se une un electrón. Un protón con carga eléctrica positiva al que se une un electrón con una carga equivalente pero negativa. Esa es la forma más simple, más básica de la materia. Todos los elementos más pesados se forman amontonando, uniendo átomos de hidrógeno. Ahora bien, como los protones tienen carga eléctrica positiva, se repelen, como cuando tratamos de unir dos imanes que tienen el mismo polo. Hace falta una fuerza enorme, por ejemplo, la gravedad, el calor, alguna fuerza, un calor extremo me refiero, la gravedad para provocar la fusión de dos núcleos atómicos. Ahora, una vez que se unen, permanecen unidos con una fuerza tremenda, muy difícil son tan difíciles de separar como de unir. Por esto, porque es muy difícil que unir dos átomos, es que la inmensa mayoría de los átomos en el universo permanecen como hidrógeno, permanecen en la forma más simple posible de la materia. Dos partículas, una que se orbita a la otra. Ahora bien, hay, como dije, un 26%, alrededor de un 25-26% de helio. El helio es la segunda forma más simple de la materia. Consta de dos protones orbitados por dos electrones. Y todo lo demás es rarísimo. La inmensa mayoría de las cosas de las que estamos hechos nosotros son el 1% de la materia en el universo. Pero esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué hay tanto helio? Si el helio se formó, como todo lo demás, en el corazón de las estrellas, que es el único lugar que reúne al mismo tiempo una fuerza de gravedad tremenda y un calor monstruoso, ahí en el corazón de las estrellas, con una presión gravitacional tremenda y un calor enorme, se produce la fusión de los núcleos atómicos. Pero ¿por qué hay tanto helio? El helio tendría que ser como el hierro, como el calcio, como el carbono. Tendría que haber como mucho un 1, un 2% en el universo.
hay 20 veces más de lo esperable, o más de 20 veces el helio de lo esperable. La explicación más razonable a esto es que la mayor parte del helio que hay en el universo no se formó en las estrellas. Se formó en un pasado en que el espacio común, digamos, el espacio abierto, estaba tan caliente y tan saturado de materia como el interior de una estrella. Y nuevamente aparece nuestro amigo el principio de conservación de la energía. Si ¿Cómo puede haber estado el universo más caliente y tener más materia que hoy sin que esto viole el principio de conservación de la energía? Respuesta. En el pasado había la misma materia, había la misma energía que hay hoy, pero el universo era más pequeño. O sea, si uno reúne en una habitación, tiene 15 pelotitas de tenis, hay una pelotita de tenis por acá, otra pelotita de tenis por allá. En general hay una pelotita de tenis, menos de una pelotita de tenis por metro cúbico. Pero si las mete todas en una caja de zapatos, hay todas las pelotitas de tenis están amontonadas en un solo punto. Esto no quiere decir ni que haya más ni que haya menos pelotitas de tenis. Quiere decir que el espacio es menor. Bueno, el universo actual es la habitación, las pelotitas de tenis son las partículas y la caja de zapatos es el universo hace más de 13.000 millones de años. Y esta es la explicación más razonable, de hecho es la única que tiene sentido, de por qué hay tanto helio en el universo hoy en día. Si se quiere, ninguna de estas cuatro evidencias es determinante, ni siquiera el corrimiento al rojo. Sí, no puede haber otra explicación posible. Pero si ponemos las cuatro juntas, todas apuntan en la misma, todas tienen algún peso y todas apuntan en la misma dirección, lo más razonable es suponer que el universo se originó de algún modo y de algo o de la nada, vaya uno a saber, hace poco menos de 13.800 millones de años. Por esta hipótesis es la mesa y los cuatro, la paradoja de Olbers, la segunda ley de la termodinámica, el corrimiento al rojo y la desproporción de helio que hay en el universo, son las cuatro patas que sostienen esa hipótesis. Por eso yo creo, como creo que la gran mayoría de las personas hoy, creo que el universo tuvo de hecho un origen hace 13.000, 14.000 millones de años. En todo caso, lo que queda para discutir en el ámbito de la filosofía es si esto es necesariamente así o es así, que es lo que yo pienso, es así, pero podría no serlo, podría un universo ser infinitamente viejo. Y acá la evidencia empírica no nos sirve, porque estamos hablando de una cuestión metafísica y epistemológica, no estamos hablando de si es o no es, estamos hablando de si puede ser o no puede ser, y acá la evidencia empírica no aporta nada. Esto es todo lo que tenía para decir sobre el tema. Espero haberlos convencido espero haberlos por lo menos ayudado a aclarar las ideas al respecto. Respondo un par de preguntas ya que estamos en vivo. Que me piden que haga un gameplay. No, no. ¿A quién se le ocurre? No tengo ni consola de videojuegos. La pregunta, a ver, espere que lo... Nicolás Casmú me pregunta, la pregunta es qué hubo antes del universo. Yo creo que acá la evidencia empírica tampoco ayuda mucho, porque estamos en la situación hipotética del experimento mental del bromista en el laboratorio que hablaba, que decía un astrónomo, inventó un experimento mental, se me ha olvidado el nombre. Inventó un experimento mental donde un bromista abrió unas compuertas de agua en un laboratorio
y como el resultado final era el mismo, no podíamos saber si se abrió primero la compuerta A, si se abrió primero la compuerta B o se abrieron las dos compuertas al mismo tiempo. Decía que había un límite a lo que podemos saber por la investigación empírica. El Big Bang creo que es un buen ejemplo de eso. Realmente la ciencia, es decir, la investigación empírica, no nos puede decir mucho. Ni siquiera podemos afirmar que el principio de conservación de la energía tenga sentido antes del Big Bang, porque es el mismo principio de conservación de la energía, es algo que hemos observado empíricamente en nuestro universo. Así que decir, bueno, que aparezca un montón de energía de la nada viola el principio de conservación de la energía, sí, pero no podemos saber si tenemos que respetarlo el principio de conservación de la energía. Em, Me pregunto, espere. Un conocido me mencionó que habían personas que nacían con enfermedades mentales. Su padre doctor y me preocupó. Espere que no lo puedo leer. Y me preocupó ese comentario que hizo. ¿Cuál es el mejor argumento para refutarlo? Yo creo que hay trastornos mentales que están. mm, Hay trastornos mentales que están obviamente determinados por una cuestión física, lesiones cerebrales, por ejemplo, o algún mal genético como el síndrome de Down. Pero de ahí saltar a que las enfermedades mentales se nacen, me parece que se está pasando un poquito de rosca el que dijo esto. Si es que eso es lo que quiso decir. Em, Rusia va a terminar como Yugoslavia, es posible. Lo que pasa es que Rusia llegó a crear un nacionalismo ruso. Yugoslavia no tuvo tiempo de hacer eso. ¿Qué opinas de la teoría de los Big Bang infinitos, tipo el eterno retorno? Creo que es ciencia ficción y no ciencia. Creo que no hay ninguna evidencia empírica que lo respalde. Simplemente es, es una idea pintoresca que el Big Bang no es un hecho esporádico, sino que ha pasado infinitas veces y se va a repetir infinitas veces. ¿Qué teoría crees más probable sobre el fin del universo y el tiempo? Yo creo que la que tiene más sentido es el gran desgarramiento, porque dice que al universo le quedan unos 20.000, 22.000 millones de años, o sea, estaríamos poco más de un tercio, habría transcurrido poco más de un tercio de la vida del universo, lo cual se corresponde con el principio antrópico que dice que lo más probable es que seamos un caso típico de todo. Si tomamos algo al azar, lo más probable es que sea un caso típico. Y todas las demás teorías presuponen que el universo va a seguir existiendo billones, en castellano, de años, lo cual quiere decir que el hecho de que nosotros estemos vivos en los primeros 15.000 millones de años del universo es una coincidencia asombrosa. Por eso la que me suena más razonable es la del gran desgarramiento. El gran desgarramiento dice que cuando la expansión del universo continúe, el universo va a dejar de ser una unidad y van a empezar a aparecer grietas en el espacio, van a aparecer algo así como flecos, subuniversos, hasta que finalmente esos flecos se dividan al infinito
y cada partícula anda a su bola. Y esto empezaría a ocurrir dentro de 20.000 millones de años y en 22.000 millones de años, adiós amigos. Esa es la que me parece la que tiene más sentido. Um, ¿Cómo se llama la película del tipo al que despiden por no ser homosexual y va con un psicólogo al que años atrás la misma empresa lo había despedido por ser homosexual? No me acuerdo, es una comedia francesa esta del 2000 y algo. Em, Relaciones humanas, algo así. Por ahí sabe cómo es el cine, ¿no? La película que es en Estados Unidos es Matando Zombies, en Latinoamérica es Muertos de Risa y en España es los zombies contraatacan. Sabe cómo son los títulos de la película. Me parece que en castellano es Relaciones Humanas o Relaciones Laborales. Es una película francesa del 2000 y algo. Um, Hola, Oscar, ¿qué opinas de lo que te comentaron sobre Formosa y las Malvinas? Decían algo así como que Formosa también fue quitada por Argentina a la fuerza porque la firmaron después de guerra. Las fronteras que tenemos entre los países sudamericanos están todas acordadas hoy. En algún momento no fue muy civilizado eso. No conozco el caso de Formosa, sé que el Chaco es un pedazo de Paraguay que Argentina se quedó en la guerra de la Triple Alianza. Eh, Como premio consuelo, dicho sea de paso, porque el objetivo de esa guerra fracasó. El objetivo era capturar Ciudad del Este. Pero, ok, eso es un pasado desagradable. Las Malvinas es un presente desagradable. Las Malvinas en 2022 no tiene otra legitimación que la ocupación militar. El paso del tiempo por sí mismo no da derechos. El paso del tiempo no da ninguna legitimidad. El paso del tiempo por sí mismo no legitima una invasión. Las fronteras entre los países latinoamericanos no siempre fue una discusión muy civilizada, pero hoy hay un acuerdo general, en tu país termina acá, acá empieza el nuestro. Ya no hay conflictos fronterizos. ¿No ves? Acá, por ejemplo. Eh, entonces solo basta algo más de tiempo para que las Falklands sean inglesas. No, el paso del tiempo no da ningún derecho. El paso del tiempo no da derechos. Si no, y si vamos a aceptar el principio de que el paso del tiempo da derechos, ok. ¿A partir de cuántas horas tiene que durar una toma de rehenes para ser legal? Si vamos a aceptar ese principio. Una toma, después, pará, che, estos tipos están tomando rehenes hace 2 horas. Megáfono, los cacos. Che, ya pueden irse, es legal. No, una toma de rehenes es una toma de rehenes, no importa cuánto dure. Una invasión militar es una invasión militar, el paso del tiempo no da derechos. Es un concepto jurídico demencial suponer que el paso del tiempo da derechos. El paso del tiempo que ha durado un crimen da derechos es una locura. Es un criterio delirante. Em, Paraguay se declaró independiente y los argentinos ya lo reconocieron, sin omitiendo algunas cosas desagradables que pasaron en el medio, pero como sea, hoy la Argentina
y el 99,9% de los argentinos reconocemos a Paraguay como un Estado, la Argentina como Estado, como nación, y los argentinos como personas reconocemos a Paraguay como una nación independiente, ya fuera de toda discusión. No siempre fue tan civilizado esto, pero es un asunto cerrado. No. Eso, o sea, es un asunto terminado, no hay un conflicto con Paraguay por una provincia, por una ciudad. No hay un conflicto vigente. Es, está esta idea, por suerte no ha colado en Sudamérica esta idea delirante que está en muchas partes, de que en alguna parte, en algún momento de la historia nosotros gobernamos eso, así que tenemos que volver a gobernarlo. Que es, por ejemplo, lo que está detrás de la invasión rusa a Ucrania. Por suerte no ha colado en Sudamérica eso, no lo llamen, no lo llamen, porque las ideas de europeas son como el coronavirus, terminan viniendo a parar acá más tarde o más temprano. Por suerte esta idea que está en Rusia, está en Marruecos, está en Turquía, está por todas partes, esta idea de, che, nosotros en algún momento gobernamos eso, entonces, ¿por qué ahora es un país independiente? Tenemos que volver a gobernarlo. Esa locura acá todavía no llegó. Esa locura acá todavía no llegó y no la llame. Yo no reconozco a Paraguay como estado independiente. Quería hacer la excepción. Ok, hay cosas más interesantes para destacarse. Eh, No pasa eso con los mapuches en el sur. Acá hay un problema que las organizaciones que hoy dicen representar a los mapuches, que por cierto eran invasores, o sea, la campaña de Roca fue una guerra entre invasores. eh, los pueblos mapuches eran originarios desde que hay registros históricos, eran originarios del norte de Chile. O sea, en la Patagonia eran tan invasores como los europeos. Lo que pasa es que no existen más como las entidades políticas contra las que se fue a la guerra, no existen más. Y los que actualmente se declaran organizaciones mapuches reclaman una soberanía basada en términos raciales. Yo no reconozco soberanía por criterios de raza. O sea, para mí son simples bandoleros. Las que se autodenominan organizaciones mapuches son mafias, son organizaciones criminales. Yo no reconozco ningún criterio de soberanía por raza. Esto es literalmente una idea nazi. Literalmente es nazi. Eso. Es la misma idea que estaba detrás de movimientos como el pangermanismo europeo. La idea que defienden eh, las ideas que defienden las organizaciones aborigenistas en Sudamérica hoy es el pangermanismo con banderas de cuadradito de colores. Um, ¿Qué opina de Javier Milei? Creo que es un síntoma interesante. No me parece un político interesante, no me parece que tenga ideas interesantes. Creo que el hecho de que una de cada 6 personas en Argentina haya votado a Milei es un indicio de que hay gente que ya no se conforma con, ya no lo satisface la coalición, estamos todos de acuerdo. De que, bueno, vamos a decir que somos opositores, pero en realidad la oposición a la que queremos votar es lo mismo. Milei creo que es un indicio. No Milei, el sexto de personas que votó a Milei es un síntoma interesante.
Em, Saludos desde Colombia, se te quiere de gratis. Saludos, hermano. Ah. En mi lucha, el señor de bigote decía básicamente que Austria debería ser parte de Alemania porque racialmente se parecían entre ellos. En efecto, y el pintor fracasado autor de ese libro no fue el primero con estas ideas. Se llama pangermanismo y se remonta al siglo XIX. Hoy tenemos un panaborigenismo en Latinoamérica que tiene una buena prensa totalmente inexplicable. Eh, Oscar, ¿podrías explayarte más sobre que el antiguo régimen es un término de propaganda? La distinción entre el antiguo régimen y el nuevo régimen la inventó la Revolución Francesa para, básicamente para decir, bueno, esto es una nueva, estamos viviendo en una sociedad nueva, entonces no podemos ser juzgados por ningún parámetro del viejo régimen. Eh, por ejemplo, las ejecuciones masivas no necesariamente eran algo inmoral porque eh, la moral formaba parte del viejo régimen. En el nuevo régimen, por ahí matar estaba bien. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Es el, hay una especie de negación de la historia, hay una especie de negación de la realidad histórica de los hechos en ese término. Por eso me parece que es una especie de neolengua van la letre. Oscar, ¿qué opina de las escuelas tomadas por los alumnos? Yo creo que es una forma de protesta extrema que tiene que hacerse únicamente. Estamos hablando de una acción violenta. Tomar una escuela es violencia. Alguien hablaba, hablar de una toma pacífica es un cuadrado redondo. No existe tal cosa como una toma pacífica. Yo no soy pacifista, yo creo que a veces la violencia está justificada, pero, pero es una medida extrema. Um, ¿What? Espere que resalto este comentario. Sinapsis de Eisenberg. Nietzsche, en el ocaso de los ídolos, insinuó que Popper es un sofista. ¿Usted está de acuerdo? Nietzsche murió sin saber que Popper existía. Me parece que acá hay algo. Me parece que acá hay algo no cuadra, Sinapsis. Eh, ¿Vieron qué es esto? Loro Oscuro, ¿viste que pusieron un ovni en el logo de la agencia de aviación? Creo que era esa de Estados Unidos. ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, algunos escudos son rarísimos. No sé de cuál fumaron los que los hacen. Oscar, ¿hablarías de la Guerra de los 7 años? En muchos videos la mencionaste como relevante para nuestros días. Yo creo que la Guerra de los 7 años tuvo en común con nuestra época que no hubo dos bloques claramente definidos. Era un mundo multipolar igual que el nuestro, ese. La Europa del siglo XVIII, digo, era un mundo multipolar. No había ni una gran potencia ni dos o tres grandes potencias. Eso se parece mucho más al mundo de hoy que el mundo de las guerras mundiales, donde se formaron en las dos grandes guerras del siglo XX, se formaron dos bloques monolíticos
y hubo muy pocos países que cambiaron de bando. Italia, Italia en la guerra del 14, Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, pero fueron rarezas. La guerra de los 7 años creo que se parece más a los conflictos del mundo de hoy. Tendría que estudiar bastante como para animarme a hacer un video respecto del tema. Se fijó el mensaje, pero ahí está. Oscar, ¿qué opina de la teoría de Fan que dice que el mundo del arte se quedó tan dolido por lo del pintor fracasado que después de eso bajaron los estándares para que pudiera ser buen pintor? Creo que es un troleo. Esto, hay un término para esto que es fun theory. Es un juego de palabras difícil de traducir. Es entre teoría de fan, teoría de joda. Suena parecido, en inglés suena parecido. Creo que es una fun theory, es una teoría de fan de joda esto. Eh, Está buena, está bueno. Eh, Oscar, ¿qué cosas justifican la violencia? Por ejemplo, un tema sobre el que estoy escribiendo una historia de ficción, una rebelión de esclavos. Una rebelión de esclavos es una forma de violencia totalmente justificada, porque no hay otro modo de, no hay ningún modo legal de subvertir un régimen injusto. Por lo tanto, bueno, hay que recurrir a métodos menos civilizados. Em, es que, acá usted, espera un segundito que destaco esto. Me llama mucho la atención porque se desconoce tanto el tema ovni, habiendo tantos avistamientos. En México se ven muchos. No me atrevo a afirmar nada, por eso es un tema casi imposible de investigar. Este es el punto. No se puede hacer una investigación sobre lo desconocido. Es un objeto volador no identificado. Bueno, si no está identificado, si no sabes qué viste, ahí termina el vi algo y no sé qué es. O sea, no podés hacer una ciencia, hablar de una ufología, es decir, una ciencia de los objetos voladores no identificados es un oxímoron. Es, no podés hacer ciencia sobre lo desconocido. O sea, podés hacer ciencia para tratar de entender lo desconocido, que lo desconocido deje de serlo. Pero no puede haber una investigación sobre lo que desde el vamos partís, que es no sé qué vi. Este es el punto. Nuevo Syrian Army, no estoy escuchando, pero solo quería saludar. Saludos, saludos. Bueno, llevamos 43 minutos, respondo un par de preguntas más y vamos cortando por hoy. Oscar, ¿por qué crees que la izquierda tiene una cosmovisión totalitaria? Porque es idealista. Idealista no me refiero a idealistas soñadores que quieren un mundo mejor, me refiero a idealistas en el sentido filosófico. Si vos crees que puede existir una república perfecta, entonces toda república que no sea la república perfecta es imperfecta. Y esto no te lleva, bueno, podemos discrepar, pero que por ahí cada uno tiene una parte de razón. Hay distintos estilos de vida igualmente válidos. No. Si hay una república que es la perfección, todo lo que no sea la república perfecta es inferior. Es, no por casualidad se dice que Platón fue el primer totalitario. Tiene sentido. La República de Platón es el primer proyecto totalitario que existió. Em,
Oscar, ¿qué clase de tema tendría que tener una película de terror hoy en día para dar miedo? Yo creo que nuestros cuentos de terror son las distopías. Nosotros somos una sociedad que tiene miedo al futuro. El, el cuento de terror clásico, el cuento de terror victoriano, aparece en una sociedad que le tenía horror al pasado. El vampiro, el zombie, el fantasma, son todas formas de lo que ya no debería existir, el no muerto, el que ya no debería existir, ya debería estar bajo tierra y sin embargo no se comporta como un muerto razonable y anda por ahí bebiendo sangre o dando sustos a la gente. Yo creo que nosotros somos una sociedad que tiene miedo del futuro. Por eso Drácula hoy no puede ser otra cosa que un personaje de comedia. Em, Nosotros tenemos miedo del futuro. Yo creo que nuestros cuentos de terror son Brave New World 1984. Oscar, ¿qué opina del programa Cosmo de 2014? No tengo la menor idea de qué es eso. Anabel Lamborghini, ¿qué opina de la idea de usar un... ¿Qué opina de la idea de usar un micrófono abierto? Puede ser, pero tengo que dominarlo un poco mejor. Soy nuevo en esto. Téngame un poco de paciencia. Este es el segundo directo que hago. Déjenme que agarre un poco de vuelo. Puede ser, sí, después algo como lo que hace mi tocayo de All Hardcore, que tira el link y va entrando gente, puede ser. Pero déjeme que me acomode un poco. Hoy tardé 5 minutos en empezar la transmisión porque no encontraba cómo acceder a mi propia transmisión. O sea, estoy muy crudo en esto. ¿Qué piensas del índice de la democracia de The Economist? No sé. Mm, es una idea interesante ver la democracia como algo gradual y no como una cuestión de todo o nada, de que, bueno, hay países democráticos y países no democráticos. Es una idea interesante. La idea en sí de hacer un índice me parece interesante. No sé qué habrán hecho. No sé qué habrán hecho. Pero, no, o sea, por ahí no estoy de acuerdo con el criterio, pero la idea me parece interesante. Em, bueno, a ver, voy. Oscar, ¿cómo descartas al genio maligno de Descartes siendo ateo? Bueno, Descartes, claro, Descartes lo descarta, nunca mejor dicho, diciendo que Dios no permitiría ese engaño. Yo creo que si tenemos dos hipótesis que explican los mismos hechos, la más simple tiende a ser la correcta. Es mucho más probable que no exista un genio maligno. No explica nada que no explique el hecho de que yo estoy viendo el universo tal como es. Y el genio maligno es mucho más improbable. No hay, o sea, simplemente no, es una cuestión de probabilidad. Es mucho más improbable que, es mucho más improbable que no exista el genio maligno y no que exista. ¿Este es un directo de verdad? Sí, esto es un directo de verdad, Thomas Alvenderson. ¿Ha reseñado la película Drácula de Francis Ford Coppola? No, y debería. Es una de mis películas. Saben que varias de mis películas favoritas no las cité varias veces, pero no las he reseñado nunca. Debería. Bueno, esperen que acá hay una objeción a algo que dije, así que voy a responderla. La navaja de Ockham no parece una explicación válida, parece más una intuición. Si se ve como ladrón, probablemente sea un ladrón, pero no necesariamente tiene que serlo.
Es que la navaja de Ockham no dice esto. La navaja de Ockham dice que si a usted le desaparece, si usted dejó la bicicleta en la puerta de su casa, salió y no estaba, es mucho más probable que se la haya llevado un ladrón y no un plato volador. Eso es básicamente la navaja de Ockham explicada a la filosofía de película. No, no es la aportación de cara la navaja de Ockham. ¿Viste la película El lector con Kate Winslet? No. He visto casi todo lo de Kate Winslet. Me parece una actriz estupenda y sobre todo que elige muy bien los papeles que hace. Bueno, ¿crees que existe el oro oscuro del bien y el mal no como entidades físicas, sino como formas objetivas de juzgar las cosas? Es un tema bastante complejo. Creo que se pueden establecer juicios que tengan un valor absoluto sin que esto sin que esto implique, perdón, la existencia de una realidad fija, de una realidad física que se corresponda con esos juicios. Digámosle Dios y el diablo. No hay contradicción entre esto, entre estas afirmaciones. Fíjese, por ejemplo, la matemática. La matemática no tiene realidad física y sin embargo 2 más 2 es 4. No, no es 2 más 2 es lo que me parece. Ok, la última pregunta. ¿Crees realmente que las IA sean una amenaza para la especie? Sí, pero en el sentido opuesto al que aparece en películas como Terminator. Yo creo que las IA amenazan la supervivencia de la especie no porque vayan a rebelarse en contra nosotros, vayan a declararnos la guerra, sino porque corremos el riesgo de ser demasiado amistosos con las inteligencias artificiales. Yo creo que son paradójica, una amenaza paradójica a la existencia de nuestra especie. Podemos volvernos demasiado dependientes de las inteligencias artificiales, demasiado darles más poder del que deberíamos y eso causar nuestra destrucción. No que la IA vaya a pensar, che, estos monos son peligrosos para mi existencia, les voy a mandar unos cuantos Terminator a borrarlos del mapa. No creo que eso sea probable. Creo que el peligro que representan las IA es que dependamos demasiado de ellas y después de repente esa red de seguridad desaparezca y nos enfrentemos a problemas que no estamos preparados para enfrentarnos. Ese creo que es el verdadero peligro que representan las inteligencias artificiales. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por pasar. Nos estamos viendo hasta la próxima.